la casa del Señor. Nosotros pasamos un año nuevo muy bonito, muy lindo, muy bendecido. Sabe que fuimos invitados a la casa de unos hermanos y justo en ese momento que cambió el año, nos encontró cantando al Señor, pero con un gozo tan grande que, wow, yo me sentí contento de poder compartir ese momento con los hermanos que nos invitaron y dar gracias a Dios, ¿verdad? Que recibimos un año alabando al Señor, orando al Señor, encomendando nuestras vidas para este nuevo periodo. Nada cambia del último día del 2023 al primer día del 2024, obviamente, pero es ese deseo de marcar tiempos, de decir, bueno, voy a hacer resoluciones, pero en el Señor. Es decir, voy a dejar que Dios siga guiando mi vida por el camino que Él ha trazado. Dice Efesios, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos estamos en un camino que Dios ya ha diseñado para que andemos en ese camino. Que el Señor nos ayude a ser perseverantes, a esforzarnos por siempre hacer su voluntad, que es lo más importante. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filemón. Está antes de Hebreos. Es un libro muy pequeño, tiene un solo capítulo, 25 versículos. Pero no por ser pequeño, ¿verdad? Debemos menospreciarlo. Tiene grandes enseñanzas que vamos a ver en este día. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer este libro entero. No es muy largo, no se preocupe. Vamos a pedir primeramente a Dios que prepare nuestro corazón para recibir su palabra. ¿Sabe? No importa mucho el que trae la palabra, lo importante es la palabra. Que Dios bendiga su palabra, que nosotros podamos salir de este lugar bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Preste atención a la palabra y como oramos, que Dios me haga un fiel, una persona fiel que transmita la palabra con claridad, como decía el pastor, como oraba el pastor, sin ideas humanas, sino directamente lo que Dios quiere hablar a su pueblo a través de su palabra. Dice así el libro de Filemón. Vamos a empezar en el capítulo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón.
hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio en ti, en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendice nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, haga un efecto en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra caiga, Señor, como esa buena semilla y dé fruto en nuestras vidas. Todo para gloria y honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Esta es una carta personal que envía Pablo a Filemón. Yo me preguntaba por qué tuvo que escribir Pablo una carta acerca de este asunto. Como leímos, básicamente era una carta dirigida al amo de un esclavo que había huido, ¿verdad? Había huido y el mejor lugar en aquellos tiempos para huir era Roma, porque Roma era una ciudad con bastante población en la que fácilmente podía esconderse cualquier fugitivo. Pero seguramente hubo un motivo por el cual Pablo dejó de lado el enviar un mensaje por voz. Le podía haber dicho a Tíquico, mira Tíquico, ve y dile esto a Filemón. No, decide escribir esta carta. En el verso 1 al 3 dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Él estaba realmente en una prisión. Pablo lo escribe esta carta desde una prisión. Y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta carta también, como leímos, está dirigida a Apía y Arquipo, que según la tradición eran la esposa y el hijo de Filemón. Llama también la atención que esta carta está dirigida también a la iglesia en su conjunto. Y la iglesia que se reunía en la casa de Filemón era la iglesia de Colosas, de los colosenses. Tíquico y Onésimo llevan estas dos cartas. Una era la carta esta que acabamos de leer y otra era la carta a los colosenses, que también está en la palabra de Dios. Los tres personajes principales, Pablo, Filemón y Onésimo. Onésimo significa útil. Saben que Onésimo era un nombre muy común para los esclavos. Hasta no lo ponían nombre, le decían como en español decir útil. Ahí tengo mi útil.
Estos tres personajes tienen algo en común en esta porción bíblica. Y es que los tres se habían convertido a Cristo Jesús. En circunstancias diferentes, sí. Pero esto nos da un panorama de cómo es un corazón transformado por el Evangelio. Cómo obra Dios de diferentes maneras en las personas. Recordemos quién era Pablo antes de ser llamado Pablo. Se llamaba Saulo, ¿verdad? Era un perseguidor de cristianos. Era parte de un sistema religioso, ¿verdad? Totalmente opuesto al cristianismo. Él estuvo muy activo en la persecución de la naciente iglesia, totalmente opuesto. Estuvo inclusive persiguiendo casa por casa a los cristianos y enviándolos inclusive hasta la muerte. De pronto un día Saulo tiene un encuentro con Jesús y se convierte al Evangelio. Ahí hay un giro de 180 grados en su vida. Y ese corazón transformado por el poder de Dios hace que este hombre empiece a predicar lo que antes perseguía. Al punto de que los mismos hermanos tenían mucha desconfianza, ¿no? Cuando les decían que Pablo estaba predicando a Cristo, pero Pablo, Saulo, el que perseguía a la iglesia, no, ahora estaba predicando de Cristo. Predicó en 3 viajes misioneros, donde estableció muchas iglesias. También hizo un viaje a Roma, prisionero. Pero miren la bondad del Señor. Le facilitaron una casa, alquilaron una casa para que él esté, mientras esperaba el juicio, para que pueda estar ahí, donde él predicó libremente y sin estorbo. Lo más destacable de la vida de Pablo es su amor por difundir la palabra del Señor, el amor con el que lo hacía. Ese amor se demuestra en las cartas de Pablo, en la forma que él oraba por sus discípulos y en todas las acciones para con la iglesia en aquel tiempo. Otro corazón transformado que resalta en este libro es el de Filemón. Se cree que Filemón se convirtió al Evangelio por la prédica de Pablo cuando éste estaba en Éfeso unos años antes. Este hombre Filemón poseía una casa. Se ve que era un hombre de muchos recursos porque tenía esclavos también, y tenía una casa donde él dispuso que se reúnan los hermanos en Colosas. Es curioso notar que Filemón proviene de un nombre griego que significa amable, afectuoso, cariñoso, hospitalario, y realmente estas eran las características de este hombre según lo que Pablo lo describe. Un poco más adelante lo veremos. Filemón era así, amable, servicial y muy caritativo. Pablo lo identifica como un hermano, amado hermano y colaborador a Filemón. Otro personaje que figura en este libro es el de Onésimo, ya dijimos, un esclavo. Solo sabemos de Onésimo que se convirtió al Evangelio por la prédica de Pablo, y esto impactó tanto la vida de este esclavo fugitivo, que lo llevó a hacer lo que otros lo verían como una locura, ¿verdad? Llega a Roma. Tal vez él siente que encontró la libertad que tanto buscaba. Y dijo, bueno, llegué acá. Pero al convertirse al Evangelio, comete esa locura de retornar con su antiguo amo, con Filemón. Comete la locura, después de haber escapado de la esclavitud, de volver y enfrentar su pasado.
y la deuda pendiente que tenía con Filemón. Debemos tener en cuenta, hermanos, el contexto histórico de esta carta. En aquellos tiempos existía la esclavitud. La esclavitud era muy común en el Imperio Romano en aquel tiempo, hasta el punto, todos esos territorios eran parte del Imperio Romano. Hasta el punto que la esclavitud involucraba más o menos, o más de una de cada 3 personas. Una de cada 3 personas era un esclavo. Podían ser hombres, mujeres, de cualquier edad. Los esclavos se hacían como tales por nacimiento. Los que nacían de una madre en esclavitud eran esclavos. Los esclavos eran hombres, mujeres capturados en las guerras de Roma, del Imperio Romano. También se hacían esclavos como castigo por el hecho de no poder pagar una deuda. También se hacían esclavos voluntariamente cuando se encontraban en la situación económica que no podían sustentarse a sí mismos. Un poco de ejemplo de eso lo vemos en Egipto, ¿se acuerdan? En la Biblia. También se hacían esclavos porque los padres, ante una situación económica grave, los vendían a sus hijos para tener cierta ganancia. Eso es terrible. Imagínense yo decirle a David, alístate, vamos a salir un momentito. Los vendían como esclavos. También eran esclavos por castigo a causa de secuestro, piratería. Es decir, la esclavitud no hacía distinción de razas ni de nacionalidades. Había esclavos de todas las razas y nacionalidades en el Imperio Romano en aquel tiempo. De todas formas, los esclavos fueron una parte importante en el desarrollo económico, tanto de personas como del mismo Imperio Romano. Generalmente los hombres importantes eran los que poseían uno o más esclavos. Los esclavos no tenían en ese tiempo, hermano, el rango de personas. No se los veía como personas, sino más bien como herramientas de trabajo. Muchos esclavos inclusive servían en tareas domésticas. Muchas mujeres eran esclavizadas, eran compradas por hombres que las usaban inclusive para la prostitución en esos tiempos. Los esclavos más afortunados eran aquellos que llegaban a tener buenos amos que les enseñaban oficios. Había esclavos panaderos, cocineros, que trabajaban en construcción, tareas del hogar. Inclusive había gladiadores, esclavos, inclusive había médicos esclavos. Otros llegaban a ser tratados como parte de la familia, ya dependía del amo, del dueño de aquel esclavo. Llegaban a ser como parte de la familia. Y otros eran tratados con mucha consideración, porque estaba la premisa de que un esclavo feliz es un esclavo más productivo. Eventualmente el amo podía otorgarles la libertad. Eso se denominaba manumisión. Incluso se les permitía ganar algo de dinero. Eso ya estaba a discreción del amo. A tal punto que en algún momento él podía comprar su propia libertad. Todo eso estaba bien legalizado. Todo eso estaba por el Imperio Romano bien establecido. Los esclavos que trabajaban para el emperador, generalmente ya cuando cumplían 30, 35 años, se les daba libertad, hacían una ceremonia, los declaraban libres, les daban los papeles que ya eran libres. Y inclusive en la palabra vemos en el libro de Hechos que ellos se congregaban. Yo creo que en ese tiempo había un problema así como lo que pasó acá, la segregación, ¿verdad? ¿Cuántos saben de la segregación? Cómo a pesar de haber sido abolida la esclavitud, todavía había esa separación en la sociedad, ¿verdad? De los que, especialmente de la gente de raza negra.
Entonces los esclavos liberados en aquel tiempo se juntaban, se denominaban los libertos, lo menciona en el libro de Hechos, capítulo 6. Bueno, se juntaban entre similares para, bueno, seguir viviendo su vida sin ese problema de la segregación. Los esclavos, hermanos, debían ser obedientes a sus amos. No tenían derecho a un sueldo, no tenían derecho a contraer matrimonio, no eran protegidos por ninguna ley. El precio de un esclavo, hablando del dinero actual, era así como por ahí $4,500. Para un esclavo sin experiencia. Esto está en cuestiones de historia. Es una bendición estudiar la palabra porque nos lleva a buscar otros datos. Y lo que encontré, por ejemplo, que a las mujeres bellas las vendían como a $55,000 actuales. ¿Por qué? Porque las usaban generalmente para prostitución. Entonces, un esclavo con más habilidades llegaba a costar más precio. Tanto en el libro de Efesios como en el de Colosenses, Pablo insta a los esclavos a obedecer a sus amos. Con un corazón sincero, dice la palabra. Debemos tomar en cuenta que la esclavitud era parte de la sociedad y del gobierno en aquellos tiempos. Y sabe, ¿no le ha llamado la atención que la palabra no habla en contra de la esclavitud directamente? Porque si la palabra hablar en contra de la esclavitud directamente, estaría procurando una reforma social, ¿verdad? Pero la palabra apunta a una reforma espiritual, individual. Pero sí, la palabra también nos da pautas, dio pautas de cómo debería ser el trato del amo al esclavo y del esclavo al amo en aquellos tiempos. Colosenses dice, amos, haced lo justo y recto con vuestros siervos. Pero ese siervos, podemos, otra traducción, otro sinónimo de ese siervo es esclavos. Entonces lo leeríamos, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Efesios dice, siervos, obedezcan, esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que tienen que agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Era común que muchos esclavos, en busca de la libertad, escapen de sus amos. Aquel esclavo que escapaba, que huía y era capturado, podía ser enviado a prisión, castigado inclusive hasta la muerte, con o sin intervención de las autoridades. Estas fugas eran muy comunes, la fuga de los esclavos, de tal manera que se dio origen a grupos que eran cazadores de esclavos en aquel tiempo, seguramente por la recompensa que había. Muchos esclavos fueron crucificados públicamente después de crueles castigos y expuestos públicamente. ¿Para qué? Para desalentar a aquellos otros a no escapar. Volvemos a la carta, en el verso 4 y 5 dice, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Filemón era el motivo por el que Pablo constantemente daba gracias a Dios. Podemos pensar que Pablo tenía, hermano, una lista de oración muy larga, ¿verdad? Porque así como vemos personalmente a Timoteo y en este caso a Filemón, pero también vemos a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Éfeso,
a los tesalonicenses, les dice exactamente lo mismo, que ellos estaban en sus oraciones continuamente. Aquí hay un punto bien importante. Hermano, qué bueno es nosotros tener, no sé si en la mente o en un escrito, una lista de oración. Que oremos constantemente los unos por los otros. Amén. Que presentemos a mi hermano, así como lo hacemos con nuestros hijos, nuestra familia, que presentemos a nuestros hermanos en oración. Es algo que Pablo lo practicaba. Pablo aquí destaca la fe y el amor de Filemón para con el Señor y su pueblo. Los santos. Santo es el término bíblico, ¿verdad? Que significa aquel que es separado por Dios del mundo, aquel que se consagra a Dios. Santo es la manera que se describe en la palabra. El verso 6 dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. En otra versión dice este verso: oro para que esa generosidad que caracteriza tu fe en Dios puedas ponerla en acción al reconocer las cosas buenas de las que participamos en Cristo. En este verso insta a Filemón a que ese amor y fe se pongan en acción una y otra vez al ser participantes de las buenas obras a las que fuimos llamados. El verso 7 dice: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Nuevamente Pablo destaca el amor y la compasión de Filemón para con los hermanos, que fueron motivo de gozo y consuelo a un Pablo que estaba encarcelado por la causa de Cristo. En algún momento vi algunas fotografías de las cárceles romanas en aquel tiempo y obviamente Pablo pasó por distintos tipos de cárceles, ¿no? Pero no eran nada agradables, obviamente, a pesar que en el momento que él estaba en Roma tuvo cierta libertad, pero las cárceles eran lugares bien difíciles, de tortura. Vamos a leer el verso 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo destaca acá que debido a su apostolado, él tenía la opción que lo autorizaría a dar órdenes directas, ¿verdad? Podría haberle dicho a Filemón: haz esto, Filemón, y dárselo como una orden. ¿Se acuerda como cuando ordenó a la iglesia de Corinto a que echen fuera a alguien que se llamaba hermano por el comportamiento que estaba teniendo? Esa fue una orden directa, pero en este caso, aunque él podía hacerlo por causa del amor, dice la palabra, el amor cristiano, le hace un ruego a Filemón, es como pidiéndole un favor. Menciona su edad avanzada y obviamente su estado de encarcelamiento a causa de Cristo. No podemos ver en estas palabras como una manipulación, ¿verdad?, que está siendo verbal, sino más bien se identificándose con Cristo en su humildad y su mansedumbre. No está tratando de ser un tirano y dar órdenes, sino más bien está haciendo una aproximación amorosa, rogando a Filemón para que haga lo que le va a pedir. Verso 10 y 11 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, que en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Ruega por alguien que en aquellos tiempos no era considerado una persona, como vimos hace un momento, sino más bien una herramienta de trabajo. Por alguien que Filemón seguramente
no tenía muy buenos recuerdos de él, ¿verdad? Porque un esclavo que había escapado y encima le causó un perjuicio económico. No sabemos si se llevó dinero con él, le robó, se escapó, pero le había causado un perjuicio económico. La manera que Pablo lo hace usando la expresión mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, habla de un amor paternal y cristiano de Pablo hacia el esclavo fugitivo. Podemos entender de eso que dice, en otro tiempo te era inútil, como que no fue un esclavo que se destacaba tal vez por un servicio muy bueno, tal vez holgazán, ocioso, no sabemos. Pablo lo dice, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. También podemos entender como que se hizo inútil al haber escapado de su amo, pero ahora, como consecuencia de su conversión, es un hombre diferente, útil. ¿Sabe, hermano? La transformación que hace Cristo en nosotros nos lleva, o más bien hace de aquel que era inútil, lo transforma en útil. Y eso lo podemos ver en nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿A cuántos Dios nos ha transformado? Nos ha hecho más responsables. El creyente es transformado por el Señor, por su gracia y por su misericordia. La transformación que hace Cristo vuelve a aquel que era incapaz, lo vuelve incapaz. Como dice en 2 de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. En ese proceso Dios nos da equipamiento espiritual para toda buena obra. Si hay algo bueno en nuestras vidas, sabemos que no es algo de lo que nosotros nos podemos gloriar, ¿verdad que sí? Es ahí cuando le damos gloria a Dios. Cuando vemos que hay algo bueno, decimos, no, eso yo no lo podía tener por mí mismo, eso lo recibí del Señor. Y damos gloria a su nombre. El verso 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. En la versión Reina Valera dice, ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Pablo nos muestra, nos da un ejemplo de un amor que nos identifica el uno con el otro. Como hay esa frasecita en el mundo, ¿verdad? Uno para todos y todos para uno, pero mejor lo explicó el Señor Jesús cuando oró y dijo, que sean uno. Padre, que sean uno. El verso 13 y 14 dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Aquí Pablo está dando, no sé si lo captó, pero está dando a luz, como diciéndole, mira Filemón, si ya no lo quieres, mándamelo, pero de tu propia voluntad, porque a mí me fue muy útil. Me fue muy útil. Pero Pablo no quería hacer las cosas de esa manera. Respetaba, porque acuérdense que era en tiempo de esclavitud, respetaba que Filemón era dueño de Onésimo. Verso 15 y 16 dice, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aunque Pablo no lo menciona directamente, pero aquí Pablo habla de la providencia divina que hizo posible que Onésimo llegara
a Roma, se convirtiera al Evangelio y pudiera volver libre espiritualmente, sin huir y arrepentido. Ruega a Filemón que lo reciba para siempre, pero ya no considerándolo como una herramienta de trabajo, sino ahora como un hermano amado en la fe. Aquí, hermanos, destaca el gran valor de la hermandad en Cristo, no solo en cuestiones espirituales, sino también en todo lo que involucra a nuestro vivir. El verso 17 dice: si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Pablo aquí está dando un buen testimonio de Onésimo y avala su conversión, poniéndose como garante absoluto de él, rogando que sea recibido. En estos pasajes que hemos leído se resaltan cosas muy importantes. El amor, ¿sabe? El amor es como dicen en el bosquejo, es la marca de Dios en el creyente, el amor. Lo interesante del amor de Dios, no interesante, lo grande del amor de Dios, hermanos. Dice la palabra, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros como nosotros mismos, como humanos que nacimos en pecado, no tenemos esa capacidad de amar si es que nosotros no somos el reflejo del amor de Dios. Nosotros amamos porque Dios nos ama primero, porque llega ese reflejo del amor, somos el reflejo del amor de Dios a través de nuestras vidas. También resalta el perdón como la evidencia de un corazón transformado. Dice la palabra, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Se destaca el perdón. Y finalmente la aceptación. Dice en Romanos capítulo 10, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. En Gálatas dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Vemos en el verso 18 en adelante, dice Pablo, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Aquí se presenta, hermano, una bella ilustración de lo que fue la mediación de Cristo entre el Padre y la humanidad. Pablo acepta pagar la deuda de Onésimo con gusto, con tal de renovar esa relación entre Onésimo y su amo Filemón. Pablo alienta a Filemón para tener esa satisfacción en Cristo, que éste aplique aquello que le fue enseñado y así sentir la satisfacción una vez más de que su esfuerzo en el Señor no fue en vano, y reafirma la confianza en Él, que Él llegará a ser inclusive más allá de lo que se le está pidiendo. Pablo manifiesta su deseo de volver, de estar ahí junto con los hermanos, reunido con ellos en Colosas.
Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2 dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Pablo no solo escribe una carta de recomendación por Onésimo, sino también le dice directamente al Filemón: si te debe algo, tranquilo, yo lo voy a pagar, anótalo a mi cuenta. Y yo creo que esto no eran nada más palabras, él hablaba seriamente, porque sí hubo un perjuicio económico. Pablo le está diciendo: bueno, si crees que él te tiene que pagar, yo lo voy a hacer. El verso 23 y 25 son la despedida. Dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Ahí termina la carta. Saben, para concluir, quiero que volvamos al verso número 6. Para mí, este es el verso clave en toda esta carta. Y tal vez es la enseñanza más grande que se nos presenta. Pablo escribe a Filemón en este verso y le dice: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Léalo nuevamente en silencio, medite en esa porción. A simple vista parece un juego de palabras un tanto a veces confuso, ¿verdad? A mí me pareció confuso la primera vez que lo leí con detenimiento y cuidado. Pero simplemente lo que Pablo le está diciendo a Filemón es: Filemón, que la fe que recibiste junto a los hermanos sea cada vez más práctica y eficaz a medida que conoces todo lo bueno del Señor que hay en ti. Amén. De allí podemos nosotros preguntarnos: la fe que nosotros decimos profesar, ¿la estamos poniendo en práctica? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a amar a nuestros hermanos? Hemos llegado a una sincera aceptación a mis hermanos, a pesar de tal vez piensen de una manera diferente, o tal vez que son de otra nacionalidad, o hayan tenido un pasado que podemos calificarlo como cuestionable, ¿verdad? Por el otro lado, preguntarnos: ¿estoy permitiendo que mis hermanos demuestren su amor para conmigo? Podemos ver en este libro, amados hermanos, a diferencia de otros, que no se pide ni aconseja directamente. Este escrito nos da ejemplos a seguir. Cuando tenga la oportunidad, vuelva a leer nuevamente esta carta y vea qué ejemplo puede usted sacar de cada personaje. Los principales: Pablo, de Filemón y de Onésimo. Con este último, Onésimo, el esclavo que huyó y retornó, de alguna manera todos nos podemos identificar, ¿verdad? De alguna u otra manera. En algún tiempo todos nosotros fuimos esclavos del pecado. Y tal vez deseábamos una real libertad, la que buscábamos tal vez en los lugares equivocados, hasta que encontramos al Señor en nuestras vidas, o mejor dicho, el Señor encontró nuestras vidas. Dijo Jesús: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, serán verdaderamente libres.
amemos a nuestros hermanos como Filemón en una forma práctica, no solamente de una manera poética, ¿verdad? Es lindo abrazarnos, saludarnos, que Dios te bendiga, vernos los domingos, pero podemos llegar más allá de eso, ¿verdad que sí? Hablando con unos hermanos el fin de semana pasado, nos dimos cuenta de lo importante que es conocernos más, tener más comunión los unos con los otros. Si es posible también fuera de la iglesia, visitarnos, entablar una amistad, pero en el Señor, que nos ayude a bendecirnos los unos a los otros. ¿Cuánto yo puedo aprender de cada uno de ustedes? Esas experiencias suyas seguramente van a ser de mucha bendición en mi vida y viceversa. Amemos a nuestros hermanos así como Filemón, como decía, de una forma práctica. Estemos siempre dispuestos a perdonar y tal vez restaurar la comunión que se hizo daño por algún motivo, ¿verdad? De Pablo podemos aprender, cuando sea necesario, llevar las cargas los unos por los otros, a ser mediadores de paz cuando sea necesario, a guiar a otros por el camino, pero con amor, con el amor del Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Esta carta es breve, pero podemos obtener mucha enseñanza de la palabra del Señor, de esta porción de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos nosotros podemos identificarnos con alguno de estos personajes, ¿verdad? Que este sea un ejemplo en nuestras vidas para crecer en el Señor. Como dije antes, que nuestro amor sea el reflejo del amor de Dios hacia los demás, especialmente hacia mis hermanos en la fe. Que seamos uno, que el Señor permita que haya una real unidad, no solamente uno por estar juntos, una unidad física de estar juntos, sino que estemos los unos por los otros, con sinceridad, buscando siempre la bendición para mi hermano. Ahí hay dos partes, ¿verdad? La intención, el que quiere hacerlo, y también el que está dispuesto a recibirlo. Porque no podemos amar a alguien que no quiere ser amado, a alguien que es reacio, no da lugar a consejos, a palabras, a una ayuda, y de esas personas hay bastante. Nosotros hace un tiempo tenemos una vecina, una ancianita, que siempre la miramos con mucho cariño y en algún momento nos acercamos, mi esposa y yo, a decirle, bueno, estamos dispuestos a ayudarte en lo que tú necesitas. Y la respuesta fue rotunda, no quiero ayuda de nadie. Porque todo el mundo me promete y nadie cumple, al final no, yo prefiero no recibir ayuda de nadie. Y dijimos, bueno, a veces así pasa, hermanos. Déjese amar, especialmente por su hermano, mejor dicho, en la fe. El amor que hay entre nosotros es un amor fraternal, ¿verdad? Es un amor que es el reflejo del amor de Dios. Acuérdese de eso. Quiere sentir el amor de Dios, recibe el amor de su hermano. En algún momento en la iglesia de MacArthur, alguien llegó y esta persona estaba muy afligida y le lanzó una pregunta, le dijo, ¿sabe, pastor, tengo yo un problema? La verdad que yo no sé si realmente soy salva, porque a veces me siento tan avergonzada de estar en este lugar, no me siento digna
de todo lo bueno, de todo lo lindo que se habla en la palabra de los creyentes. Entonces, sabiamente el pastor le dijo que ese es un buen síntoma. Al final, ninguno de nosotros es digno, ¿verdad?, de recibir el amor de Dios. Pero el amor de Dios, hermano, porque esa es su esencia. Dios es amor, dice la palabra. Es un amor incondicional. Es un amor transformador. Es un amor, hermanos, que va más allá de lo poético, de lo romántico, ¿verdad? Es un amor que te acepta, que te perdona, que te restaura. Ese es el amor de Dios. Pero es necesario que tú estés dispuesto a recibirlo. Y una manera por donde lo vas a recibir es a través de tus hermanos en la fe. Que estemos dispuestos a recibir eso de parte de nuestro Dios. Que nuestra hermandad crezca, hermano, más allá de estas 4 paredes. Nos amemos como es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Dios lo bendiga, hermano. Vuelva a meditar en este libro. Como le dije, analice cada uno de los personajes que se nos menciona en esta historia y medite en esta palabra, en esta porción. ¿Qué puedo yo extraer del ejemplo que nos da Pablo, Filemón y Onésimo? Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por tu amor maravilloso, Dios. Tu palabra dice, con amor eterno te he amado. Y ahí nos diste tu misericordia, Señor. Nos recogiste, Padre. Nos diste la libertad que tenemos ahora en ti, Señor. Verdaderamente libres gracias a ti, Dios. Te ruego que bendigas a mis hermanos, Señor, que esta porción de tu palabra, Señor, pueda seguir en su mente, en su corazón y dar fruto en sus vidas. Gracias te doy, Señor, por tus enseñanzas. Gracias porque esa es tu voluntad, que seamos uno, Señor. Que nos amemos los unos a los otros, que nos aceptemos, Señor. Todo para crecer, para gloria y honra de tu nombre. Gracias por mi familia, que son mis hermanos en la fe. Gracias te doy por cada uno de ellos, Señor. Que podamos ser cada vez más diligentes, Señor, en hacer de nuestro amor un amor práctico, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Gracias te doy y oro en el nombre santo de Jesús. Amén.